Cordial saludo a todos y a todas. Mi nombre es Elena María Escobar Arbeláez. Soy experta de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la prevención del daño antijurídico en materia de consulta previa. Me presento un poco, soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Mujeres. Asimismo, tengo un máster en Derecho Constitucional y soy candidata a doctora. Quiero contarles que preparé para ustedes una presentación que paso a compartirles en este momento. En estos minutos que vamos a estar aquí compartiendo, dividiré mi presentación en 5 partes. Primero, esta introducción en la cual voy a compartir algunas cifras adicionales. En segundo lugar, revisaremos algunas generalidades del derecho a la consulta previa. Como tercer punto, es importante responder a la pregunta sobre qué tipo de medidas estatales requieren consulta previa. Vamos a también revisar el procedimiento general de la consulta previa y finalmente revisaremos algunas conclusiones. Entonces, sin más preámbulo, quiero contarles que esta clase tiene un fundamento también en un lineamiento que esta agencia expidió en materia de prevención del daño antijurídico para consulta previa, con énfasis en proyectos mineroenergéticos. Este lineamiento puede ser consultado en la página de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, que los y las invito a consultar. ¿Por qué este énfasis en proyectos mineroenergéticos? Como vimos en el informe de litigiosidad de 2023, el sector minas y energía agrupa aproximadamente 6.827 procesos, cuyo valor asciende a 104.5 billones de pesos. Si bien no todos estos procesos tienen relación con consulta previa, los que sí lo tienen están mayoritariamente en este sector. Así, las entidades más demandadas por consulta previa fueron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería. Dejando claro este pequeño contexto, pasamos entonces a ver algunas generalidades sobre el derecho a la consulta previa. Como primer lugar, es importante establecer que esto es un derecho fundamental, que tiene fundamentos sobre todo en la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, establecido en el artículo 7º constitucional, en la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, artículo 8º constitucional, así como en el derecho a la participación, que está establecido no solo en el 79 constitucional, sino además de manera específica en el 330 de la Constitución, cuando habla de la gobernanza de territorios indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres. Es importante establecer que este derecho fundamental genera obligaciones en cabeza del Estado y de otras entidades y de otros actores, también privados, como veremos más adelante, pero que no implica necesariamente un derecho o un poder de veto por parte de las comunidades. Como vimos entonces, aquí están los fundamentos legales constitucionales. También tenemos un fundamento en la protección internacional de este derecho, cuyo principal instrumento internacional está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991. Asimismo, encontramos otros múltiples instrumentos a nivel internacional, de los cuales en esta presentación destacamos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptada en Nueva York en 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como características principales y esenciales del derecho a la consulta previa, encontramos 3 específicas, que esta debe ser libre, previa, valga su redundancia, e informada. Libre significa que la consulta debe hacerse sin que la comunidad, o más bien permitiendo que la comunidad pueda expresar de manera autónoma y auténtica todas sus expresiones,
todas sus opiniones sobre la medida o el proyecto que se consulte. Esto sin ningún tipo de interferencias, bien sea de otros actores sociales o incluso de actores estatales. Previa significa o hace referencia a que el procedimiento de consulta debe ser antes de la medida, antes del procedimiento. ¿Para qué? Para que la comunidad étnica diferenciada pueda influir en el proceso decisorio. Vamos a ver cómo es muy importante que se respete esta condición de que la consulta sea previa y no posterior a las medidas o procedimientos o proyectos adoptados. Y finalmente, debe ser informada situación o característica esencial que se refiere a que la comunidad debe tener acceso a todo el conocimiento relevante sobre la medida o el proyecto que está siendo consultado. ¿Esto incluye qué? Que se puedan presentar todas las ventajas de la medida o proyecto, tanto para las comunidades étnicas diferenciadas como para la comunidad en general, pero también todas sus desventajas. Esta característica también implica que haya espacio para preguntas y respuestas por parte de los miembros de las comunidades étnicas diferenciadas y implica también un deber de traducción si es necesario cuando miembros de la comunidad étnica diferenciada no manejen solventemente el idioma español. Este derecho a la consulta previa está regido por diferentes principios. Aquí tenemos algunos. Por ejemplo, el principio de buena fe, que tiene fundamento en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU sobre pueblos indígenas que referimos anteriormente. Asimismo, el principio de información adecuada, que implica que haya un diálogo intercultural entre la comunidad general, entre el Estado y las comunidades étnicamente diferenciadas. El principio de prevención, que implica que en todo caso debe haber una protección prevalente para la diversidad étnica y cultural de la nación y para la riqueza cultural y natural de la nación. El principio de participación con enfoque étnico, más que necesario y entendible en este tipo de procesos. El principio de representatividad, que se dice o se ha dicho por parte de la jurisprudencia, tanto constitucional como internacional, que no debe ser un concepto rígido, sino que es importante que se puedan explorar las diferentes instituciones representativas dentro de las comunidades étnicas diferenciadas para que todos dentro de esa comunidad también tengan derecho a opinar en estos procesos de consulta previa. El principio de autorreconocimiento, es decir, que los miembros de la misma comunidad puedan identificarse como étnicamente diferenciados y por eso ejerzan su derecho a la consulta previa. Finalmente, pues un principio que rige también otras actuaciones a nivel estatal en Colombia, que es el principio de autonomía sobre los asuntos propios, en este caso sobre los asuntos indígenas. Todos estos principios tienen uno que acobija el procedimiento de consulta previa y es un deber de la menor interferencia estatal posible. Es muy importante este deber que sea conocido tanto por los funcionarios y funcionarias que ejercen o que desarrollan o que participan y guían los procesos de consulta previa, como también por parte de la comunidad en general. Ahora bien, ¿quiénes son estas comunidades étnicamente diferenciadas en Colombia? Sin perjuicio de que pueda existir o que pueda existir otro tipo de reconocimientos, hoy en día nuestra Constitución colombiana reconoce a todos los pueblos y comunidades indígenas presentes en nuestro país, en nuestro territorio, asimismo como todas las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras o raizales, y asimismo está el pueblo rom o gitano. Estos son las tres comunidades étnicas que en principio tienen el derecho fundamental o tienen la titularidad del derecho fundamental a la consulta previa. Es muy importante establecer que la consulta previa no puede ser utilizada para desintegrar las comunidades indígenas.
Es decir, no se puede negociar de forma individual con alguno u otro miembro de la comunidad étnica, sino que debe darse cuenta de los mecanismos de representatividad interna de las comunidades indígenas. Generalmente debe estar involucrados las autoridades, así como otro tipo de instancias al interior de las comunidades que puedan ejercer derecho a la participación en este tipo de procesos. También es claro establecer que la consulta previa es una obligación estatal que está en principio en cabeza del Estado, pero en la cual se involucran muchos particulares y empresas, especialmente, por ejemplo, en materia de proyectos mineroenergéticos. Y estos particulares y empresas también tienen o son titulares de obligaciones en materia de derecho de consulta previa, según se explicará más adelante. También es importante recordar que la omisión de cumplir esta obligación pues puede llevar a la declaración de nulidad de los actos administrativos que, por ejemplo, dan viabilidad a un proyecto minero energético o dan viabilidad a una licencia, entre otros, pero también puede generar la suspensión de estos proyectos, obras o actividades a través de acciones de tutela. Los responsables principales en la rama ejecutiva de generar estos procesos y protocolos en materia de consulta previa, pues son el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior a través específicamente de unas dependencias específicas, que son la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa, que es la encargada de liderar la materialización de este derecho, también la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Pueblos ROM, y la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras. Asimismo, existen unas subdirecciones técnicas. Estas subdirecciones son la de gestión de consulta previa. Vale. Continuamos. Una de las controversias más recurrentes en materia de consulta previa es la ausencia de certificación sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las diferentes zonas de influencia de realización, por ejemplo, de los proyectos, obras o actividades, en este caso en materia, por ejemplo, mineroenergética, pero no necesariamente. Asimismo, esto se presenta o estas controversias recurrentes se presentan por parte de las comunidades indígenas, afrocolombianas o del pueblo rom, porque existe una ausencia de un censo debidamente clarificado por parte de las autoridades. Hay diferentes censos, hoy en día se está clarificando cada vez más esta identificación de las comunidades, así como de los territorios, pero aún falta este diagnóstico de manera general. Bueno, pasamos entonces a la tercera parte sobre qué tipo de medidas requieren consulta previa. En este caso, es importante destacar que la consulta previa procede respecto de cualquier tipo de medida legislativa o medida administrativa de carácter general o particular que afecte directamente a la comunidad étnica. Aquí traigo unas de las principales sentencias que los invito a consultar porque traen la mayoría de las reglas que vamos a desarrollar a continuación. Estas sentencias son la 413 del 21, la SU 422 del 2022, la 123 del 2018 y la 121 del 2022. Para identificar entonces qué medidas, proyectos, obras, actividades deben o no consultarse, pues es necesario identificar el concepto de qué es una afectación directa. Y
según la jurisprudencia constitucional que hemos resaltado, se entiende por afectación directa el impacto positivo o negativo de una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión de la comunidad étnica. Hasta el momento, la jurisprudencia constitucional pues, ha decantado algunos criterios para determinar si una medida afecta o no directamente a una comunidad y ha identificado algunos que les voy a resaltar. Por ejemplo, se afecta directamente una medida a una comunidad cuando afecta su territorio. Asimismo, cuando altera sus estructuras sociales, espirituales, culturales, de salud y ambientales. También debe consultarse o afecta directamente una medida, bien sea legislativa o administrativa, o un proyecto, obra o actividad, cuando estas impactan directamente sobre las fuentes de sustento ubicadas al interior de los territorios de las comunidades étnicas. Asimismo, cuando esta medida impacta o impide adelantar los oficios que generalmente sirven de sustento a la respectiva comunidad. Afecta directamente también una medida y por eso debe ser consultada cuando ocasiona un desplazamiento o un necesario reasentamiento de la comunidad en un lugar distinto de su territorio. También cuando esta política, plan o proyecto desarrolle cualquier aspecto de los derechos de los pueblos indígenas, tribales, afrodescendientes, negros, raizales, parenqueros o del pueblo ro. Entonces, un elemento esencial para identificar cuándo hay una afectación directa a una comunidad étnica y que por ello cierta medida, proyecto, obra o actividad deba ser consultada, pues es el territorio. Y en este específico concepto, la jurisprudencia constitucional nos ha entregado dos visiones del territorio. Una primera visión, que es el territorio geográfico o llamado geográfico, y es esa extensión de tierra que está legalmente reconocida a favor de las comunidades. En Colombia, por ejemplo, los resguardos indígenas o los territorios colectivos adjudicados a las comunidades afrocolombianas. Estas zonas adjudicadas generalmente tienen resolución, hoy en día están certificadas por el INCODER. Y es muy importante establecer que sobre esos territorios siempre es necesario generar cualquier tipo de consulta cuando se establece cualquier tipo de medida, proyecto, obra o actividad. Pero también hay otro concepto del territorio que es el territorio ampliado, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional y por la jurisprudencia del Consejo de Estado como todas aquellas zonas de influencia que no han sido adjudicadas necesariamente a las comunidades étnicas diferenciadas, pero en las cuales estos miembros de las comunidades étnicas desarrollan actividades sociales, culturales o espirituales, como por ejemplo, lugares en donde ellos tienen sus cementerios o lugares en donde generan o realizan ceremonias y por tanto consideran lugares sagrados. Asimismo, cuando son lugares en donde, si bien no están adjudicados, las comunidades ejercen actividades económicas, como por ejemplo el uso de suelos para el cultivo, para la caza o para la pesca. El Ministerio del Interior es quien debe o quien está en cabeza de certificar la presencia de las comunidades indígenas en estas zonas de influencia o zonas no necesariamente adjudicadas. Para determinar la presencia de comunidades étnicas diferenciadas en territorios no adjudicados o en estos tipos de territorios ampliados o zonas de influencia, pues es importante responder a ciertos criterios para identificar cuándo esa influencia requiere o no de consulta previa. Estos criterios han sido señalados especialmente en las sentencias SU 121 de 2022, la 413 de 2021 y la 123 de 2018 que los invito y las invito a consultar.
Los criterios son 4, que los tenemos identificados aquí, y son intensidad y permanencia. La intensidad y la permanencia efectiva de los miembros de la comunidad en el territorio ampliado es un indicativo de que debe generarse la consulta previa para efectuar cualquier tipo de medida, proyecto, obra o actividad en esa zona de influencia. La perspectiva de las comunidades étnicas sobre la caracterización del grado de afectación resulta especialmente importante. Es decir, debe preguntársele a la comunidad si considera que determinada zona es o no zona de influencia para ellos. Si tienen, dónde tienen sus lugares sagrados, dónde tienen sus cementerios, dónde ejercen tradicionalmente actividades como cultivo, caza o pesca. Asimismo, debe presumirse que cuando se aporten en el marco de un diálogo intercultural elementos y fundamentos mínimos que permitan identificar que una zona que no está adjudicada es parte de zona de influencia de una comunidad étnica, pues debe tenerse en cuenta este criterio para poder determinar si sobre esa zona procede o no la consulta previa. Asimismo, otro criterio es el grado de exclusividad. ¿Esto a qué se refiere? Al grado de exclusividad de la ocupación de este territorio ampliado por parte de la comunidad étnica. Es decir, debe verificarse si determinada comunidad es la única que ocupa ese territorio ampliado o zona de influencia, o si por el contrario en ese territorio coexisten las comunidades étnicas con otro tipo de grupos sociales, y por ello debe medirse también el grado de intensidad de las coexistencias. La otra característica tiene que ver con una necesidad de caracterización de las particularidades sociales, culturales y económicas de estas comunidades étnicamente diferenciadas. Es decir, que cuando se aporten elementos y fundamentos mínimos, pues deben adoptarse o mirarse a través de esta perspectiva de diálogo interinstitucional, y por ello deben contrastarse con la afectación que es diferente para la comunidad en general y para la comunidad étnicamente diferenciada. Y finalmente, un criterio que estableció la Corte Constitucional específicamente, que es la duda irresoluble. La duda, cuando hay duda irresoluble sobre si un territorio ampliado debe ser sujeto de consulta previa porque se pretende generar una medida, un proyecto, una obra, una actividad en ese territorio, pues lo que establece la jurisprudencia constitucional es que ante esa duda debe preferirse el mecanismo de participación, es decir, debe generarse la consulta previa. Aquí tenemos diferentes grados de afectación y también esto ha sido identificado por la jurisprudencia constitucional. Cuando hay una afectación directa, intensa, debe generarse un proceso de consulta previa que debe terminar con un consentimiento previo, libre e informado de la comunidad para que se pueda generar el proyecto, obra, actividad o medida que está siendo consultada. Esta afectación directa e intensa es restringida. No en todos los casos hay o puede acreditarse una afectación directa e intensa. Solo en unos pequeños casos de manera excepcional. ¿Y cuáles son estos? Estos casos son cuando se produce un traslado o una reubicación de las comunidades. Es decir, cuando una medida deba tomarse o un proyecto, obra o actividad deba ejercerse por interés general, por un interés que trascienda el de la comunidad, pues debe obtenerse un consentimiento previo, libre e informado por parte de esa comunidad. Esto porque afecta directamente su territorio y porque indudablemente la afectación es intensa. Asimismo, cuando se pretende, por ejemplo, almacenar depósitos materiales peligrosos o tóxicos en los territorios de las comunidades indígenas.
Y por último, cuando estas medidas, proyectos, obras o actividades pues generen un alto impacto cultural, social y ambiental que pone en riesgo la subsistencia de la comunidad étnica. Solo en estos tres supuestos es requerido que después de la consulta previa se genere un consentimiento previo, libre e informado para proceder a la realización del proyecto, obra, actividad o medida que está siendo consultada. Asimismo, tenemos situaciones en donde la afectación es directa, simplemente, o afectación indirecta. Cuando la afectación es directa, pues la consulta debe ser previa, libre e informada. Es decir, no se requiere la obtención de un consentimiento como tal, pero sí debe cumplir unos requerimientos que vamos a ver en el procedimiento general. Y finalmente, cuando hay una afectación indirecta a una comunidad étnicamente diferenciada, pues en estos casos no procede la consulta previa, lo que no quiere decir que haya otros mecanismos de participación en los cuales deban estar incluidos tanto la comunidad en general, la ciudadanía en general, pero también las comunidades étnicas que sufran esa afectación indirecta. Por esto, o más bien, a través de esta afectación indirecta y de estos otros mecanismos de participación que no son necesariamente la consulta previa, es que tenemos mecanismos a favor de las comunidades étnicamente diferenciadas, como por ejemplo, mediación de las comunidades en los consejos, en las asambleas departamentales y en el Congreso, pero también fuentes de participación en la adopción de medidas a nivel territorial y local. ¿Cuándo se produce una afectación intensa directa? Lo veíamos. Entonces, cuando hay traslado o reubicación, almacenamiento de depósitos peligrosos tóxicos en sus territorios y cuando hay un alto impacto que implique riesgo para la subsistencia de la comunidad. Ahora bien, de manera general, ¿sobre qué tipo de medidas se requiere la consulta? Entonces, se requiere sobre medidas legislativas de carácter general que afectan o incluso que beneficien a las comunidades. Es decir, no solo cuando hay medidas legislativas para restringir derechos, sino incluso para beneficiar o ampliar derechos, incluso esa ampliación requiere de consulta previa. Un ejemplo es cuando se presenta, por ejemplo, un proyecto de ley que busca regular la actividad minera en los territorios étnicos. Este es un ejemplo real en el que, por ejemplo, se declaró la inexequibilidad por trámite, por ausencia de consulta previa del Código de Minas. Las medidas que requieren ser consultadas, las medidas legislativas que requieren ser consultadas, implica entonces que se active, por ejemplo, tratándose de leyes en sentido formal. Aquí están incluidas las leyes aprobatorias de tratados internacionales e incluso actos reformatorios de la Constitución. Respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, es importante, por ejemplo, destacar que en la sentencia C-615 del 2009 se revisó un acuerdo para el desarrollo integral y la asistencia de poblaciones indígenas guayú que habitan los territorios o la frontera, los territorios fronterizos entre Venezuela y Colombia. Por ejemplo, fue una sentencia que revisó la constitucionalidad de un acuerdo internacional que requirió la consulta previa. La realización de la consulta previa no se suple con el voto de los representantes de las circunscripciones especiales indígenas ni afrodescendientes del país. Como vimos, cuando hay una afectación directa, debe generarse el proceso de consulta previa. Por el contrario, si hay una afectación indirecta, estos son otros mecanismos de participación en el cual se incluye la perspectiva de diversidad étnica, pero que no necesariamente son consulta previa. Asimismo, se debe comprobar que lo que les estoy diciendo haya una afectación directa y diferenciada de estas comunidades. Si existe una medida que afecta por igual a la comunidad en general y a las comunidades étnicas,
pues no es necesaria la consulta previa. La afectación directa y diferenciada debe acreditarse con evidencias, es decir, debe ser una afectación determinable y estar ligada a la realidad material de las comunidades. Las afectaciones que suelen ser o que se alegan, que son hipotéticas, futuras o abstractas, no generan una obligación en cabeza del Estado de realizar la consulta previa. Y es muy importante, por ejemplo, aquí resaltar que para consultar las medidas legislativas existe el Espacio Nacional de Consulta Previa para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que fue creado a través del decreto 1372 del 2018. Ahora bien, ¿qué otro tipo de medidas requieren cumplimiento de la consulta previa? Pues todas aquellas medidas administrativas, tanto de carácter general y particular, que, como venimos repitiendo, afecten directamente a una comunidad. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando un decreto pretenda, por ejemplo, regular un concurso y la carrera docente para etnoeducadores de los pueblos afrocolombianos, raizales o palenqueros, situación que fue estudiada por el Consejo de Estado. O, por ejemplo, para la ejecución de cualquier proyecto, obra o actividad que se realice tanto en los territorios étnicos adjudicados, como ya lo vimos, así como en sus zonas de influencia o territorios ampliados. Cuando se requieren este tipo de consultas previas para medidas administrativas de carácter general o carácter particular, es importante establecer que los responsables de los proyectos, obras o actividades deben indagar sobre la necesidad de realizar una consulta previa y solicitar las certificaciones respectivas. Es en este punto en donde hablábamos de las obligaciones en cabeza de particulares o empresas, incluso de consorcios, que no están excluidos de generar estas certificaciones y de indagar si su proyecto, obra o actividad debe ser o no consultado porque está o bien en territorio adjudicado o bien en una zona de influencia de una comunidad étnicamente diferenciada. La consulta procede en varias etapas de los diferentes proyectos, obras o actividades. Por ejemplo, procede para el trámite de licencias ambientales, pero también procede para la concesión, las concesiones de exploración y explotación de recursos naturales o para la contratación de obras, entre muchos otros. La consulta debe realizarse dentro de los términos establecidos en los decretos y en las regulaciones establecidas, que ya más adelante veremos, pero además el acto administrativo que, por ejemplo, permite la ejecución de un proyecto, obra o actividad, pues puede ser declarado nulo cuando no se haya acreditado la realización de la consulta previa. También lo hemos visto, puede suspenderse este proyecto, obra o actividad a través de acciones de tutela. Hay unos trámites ambientales específicos que requieren de consulta previa y que, a pesar de que hay mecanismos de participación dentro de estos trámites ambientales, pues estos mecanismos de participación no suplen la consulta previa. ¿Cuáles son estos trámites? Aquí los traigo. Cuando se pretenda adoptar los regímenes especiales de manejo o autorizar planes de manejo ambiental en caso de que, por ejemplo, se traslapen parques nacionales con territorios de comunidades étnicamente diferenciadas. Asimismo, para la aprobación de planes de manejo ambiental que impactan los territorios de las comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, negras, raizales o del pueblo rojo. Para la sustracción de reservas forestales de territorios de comunidades étnicas. Asimismo, en las actividades extractivas sobre recursos naturales presentes en los territorios de las comunidades étnicas. Cuando esto suceda, es preciso la realización de un estudio de impacto ambiental que además promueva la forma de compartir razonablemente los beneficios que se produzcan, por ejemplo, del proyecto, obra o actividad, por parte de la respectiva comunidad. Pasamos entonces ahora a la cuarta parte, que es
la revisión del procedimiento para adelantar la consulta previa. En este momento, esta regulación está establecida de manera general en la Directiva Presidencial 08 del 2020. Y esta directiva consagra el procedimiento para adelantar una consulta previa en 5 etapas que están aquí. La determinación de la procedencia o no de la consulta previa, la etapa 2 de coordinación y preparación de la consulta previa, una etapa denominada preconsulta, la etapa de consulta previa como tal y finalmente el seguimiento de los acuerdos. En la primera etapa, que se trata de la determinación de procedencia de la consulta previa o el trámite de certificación de presencia de comunidades indígenas, desarrollado específicamente por el Ministerio del Interior, es en donde les advertíamos que se generan gran cantidad de controversias. La finalidad de esta etapa es determinar si en un proyecto, obra o actividad, pues se requiere o no la consulta previa. ¿Y cómo se determina? Ya lo veíamos, cuando se determina la afectación directa a través de afectación directa en el territorio o en zonas de influencia en caso de proyectos mineroenergéticos. El acto administrativo de certificación de procedencia o no de una comunidad de la consulta previa, porque existe una comunidad en un territorio determinado, pues debe estar suficientemente motivado. Es muy importante en esta etapa que para la determinación de esta procedencia de la consulta previa, pues la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa debe trabajar de manera articulada específicamente con los entes territoriales y sobre todo con las otras autoridades presentes o involucradas en la ejecución o formulación del proyecto, obra o actividad mineroenergético que se pretenda. Asimismo, es importante que se garantice la participación en este trámite inicial de determinación de si hay o no presencia de comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales o de pueblo rom en estas áreas de desarrollo. Es decir, en la determinación de si existe o no la posibilidad de afectación directa, debe poder involucrarse a estas comunidades sobre las cuales se va a determinar. Si la información recolectada en esta etapa es insuficiente, pues entonces existe una obligación de verificación en el terreno para determinar si la zona de influencia es real, si la alegación, por ejemplo, de la comunidad tiene evidencias objetivas, si ha existido un diálogo intercultural en esta situación de determinar si procede o no la consulta previa para la realización de determinado proyecto, obra o actividad. Como les decía, un problema recurrente es una ausencia de un censo que permita de manera general o primaria verificar en qué lugares, en qué territorios hay presencia de comunidades indígenas. Pasemos entonces a la segunda etapa, cuando una vez se determina que sí procede la consulta previa, porque en efecto hay afectación directa, bien en el territorio, bien en las zonas de influencia de la comunidad o comunidades étnicamente diferenciadas afectadas por determinado proyecto, obra o actividad, pues debe continuarse con una etapa de coordinación y preparación de la consulta previa. En esta etapa es muy importante establecer que se empieza pues con la creación de un espacio de interlocución. Este espacio de interlocución pues debe estar presente el responsable del proyecto, obra o actividad, así como la subdirección de gestión de consulta previa del Ministerio del Interior. Es muy importante desde estas primeras etapas de coordinación y preparación que también estén presentes miembros de las comunidades étnicamente diferenciadas que se pretenden consultar. Este espacio entonces tiene este objetivo principal de coordinar y preparar el desarrollo del proceso consultivo,
Aquí, por ejemplo, es importante empezar a determinar si es necesario la presencia de traductores o no, si es necesario la presencia de algunas otros requerimientos técnicos que sean necesarios para el proceso de consulta previa como tal. La tercera etapa ha sido llamada la etapa de preconsulta y el objetivo de esta etapa es desarrollar un diálogo previo con las autoridades representativas de las comunidades étnicas y en este caso es muy importante identificar quiénes son esos interlocutores autorizados por las comunidades, si hay, por ejemplo, o no divisiones dentro de las comunidades, tratar de generar participación para todos y cada uno de las partes de la comunidad involucradas y acordar con ellas, con estas autoridades representativas de las comunidades étnicas, una ruta metodológica para empezar a cumplir o a llegar con algunos compromisos para el proceso de consulta. En este punto es muy importante que se sigan los siguientes deberes. El Ministerio de Interior debe explicar al responsable del proyecto, obra o actividad, que puede ser un particular, que puede ser un consorcio, una asociación entre entidades públicas y privadas y otros, y a las comunidades étnicas el marco jurídico de la consulta previa y responder todas las dudas que se generen a partir de esta explicación. Asimismo, el responsable del proyecto, obra o actividad debe contar, describir de qué se trata este proyecto, obra o actividad y resolver las dudas que surjan tanto por parte de los funcionarios y funcionarias como principalmente de los miembros de las comunidades étnicas. Asimismo, debe cumplirse el deber de que las comunidades étnicas, el responsable, él o los responsables del proyecto, obra o actividad y el Ministerio del Interior, pues deben acordar y cumplir y comprometerse a cumplir con esa ruta metodológica. Esta, pues, es una construcción que debe comunicarse a la comunidad, a las comunidades étnicas de forma clara y según sus tradiciones y costumbres. Asimismo, debe explicarse por parte de la comunidad la forma en que va a proceder a tomar la decisión. Esta descripción o esta ruta metodológica debe tener en cuenta los tiempos de decisiones de las comunidades étnicas y identificarlos en esta etapa de preconsulta es muy importante para evitar que los procesos se aceleren o que se dilaten injustificadamente. Finalmente, el cuarto punto es el proceso de consulta previa como tal y la finalidad de esta etapa pues es precisamente generar ese diálogo entre el Estado, el responsable o los responsables del proyecto, obra o actividad y las comunidades étnicas. En esta etapa es donde deben identificarse de manera clara, amplia, informada, todas las ventajas y las desventajas del proyecto a ejecutar, tanto para la comunidad en general como para la comunidad étnicamente diferenciada. En este proceso de consulta como tal es donde se genera la información necesaria para que las comunidades puedan estar debidamente informadas, valga la redundancia, sobre las consecuencias de la ejecución de un proyecto, obra o actividad en determinado territorio de su influencia. Es muy importante aquí establecer que las obligaciones en cabeza del Ministerio del Interior pues tienen relación con convocar precisamente a las reuniones que sean necesarias para generar este diálogo intercultural, para que se puedan responder todas las preguntas efectuadas, para que se puedan hacer y expresar libremente las opiniones de los miembros autorizados de las comunidades étnicamente diferenciadas. Y asimismo, de ir cumpliendo esa ruta metodológica que se presentó, que se formuló en la etapa inmediatamente anterior. Es muy importante también establecer que no se puede delegar la consulta previa en una empresa o en el responsable del proyecto solamente, sino que debe haber presencia de autoridades estatales siempre. No puede haber
digamos, reuniones solamente entre los responsables del proyecto, obra o actividad o empresas eminentemente privadas y las comunidades étnicamente diferenciadas que están siendo consultadas. Las comunidades étnicas deben poder formular toda clase de preguntas e inquietudes en esta parte y también deben tener la posibilidad de formular nuevos acuerdos, de formular propuestas de cambios técnicos, por ejemplo, en un proyecto o obra de actividad cuando sean viables y de proponer también fórmulas de involucrar a las comunidades étnicas en dicho proyecto, obra o actividad. Aquí es muy importante establecer dos posibilidades. Continuando con las etapas del procedimiento para adelantar una consulta previa, en la etapa cuarta es la etapa de consulta previa como tal. En esta etapa puede haber dos situaciones: un acuerdo entre las comunidades, los responsables de los proyectos, obras o actividades y el Estado, y una eventual situación en donde no hay acuerdo entre estas partes. Cuando no hay acuerdo entre estas partes, aún cuando no hay un acuerdo, el Estado puede implementar la medida o puede ejecutar ese proyecto, obra o actividad, siempre y cuando se cumplan unas características para la toma de decisión. Estas características son las siguientes, que es cuando esa decisión no sea arbitraria ni autoritaria, cuando se fundamenta en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, cuando se tome en consideración, en la medida de lo posible, la postura de la comunidad étnica a pesar de que no se llegó a un acuerdo con ella, cuando se respeten los derechos sustantivos reconocidos por el artículo 169 de la OIT, y aquí, por ejemplo, es muy importante que el Estado puede implementar esa medida o ejecutar un proyecto, obra o actividad, aun cuando no haya acuerdo, siempre y cuando, por ejemplo, no se trate de que este proyecto, obra o actividad va a desplazar a la comunidad indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, racial o rom de su territorio. Esto es muy importante, siempre y cuando no afecte estos derechos sustantivos consagrados en el 169 del convenio de la OIT. Y para la adopción de esta medida o para la ejecución de este proyecto, obra o actividad, a pesar de que no hay un acuerdo con la comunidad, pues debe preverse mecanismos eficaces e idóneos para atenuar pues los efectos de esta medida o estos proyectos, obras o actividades respecto de las comunidades. Es muy importante en esta cuarta etapa entender que es el Ministerio del Interior quien convoca las reuniones y quien debe presentar o debe establecer el escenario para que se genere un diálogo intercultural genuino entre las comunidades étnicamente diferenciadas, los funcionarios y funcionarias estatales y los responsables de los proyectos, obras o actividades o de las medidas a ejecutar. En estas reuniones es muy importante que se analicen todos los impactos y sobre todo que también se pueda generar acciones frente a determinados impactos con los cuales las comunidades pueden también proponer medidas de mitigación, por ejemplo, de impactos culturales o de mitigación de impactos ambientales o económicos, entre otros. Es muy importante en este punto también establecer que la consulta previa no puede ser delegada en la empresa privada o las empresas privadas o en los consorcios o en los responsables de los proyectos, obras o actividades, sino que siempre debe estar mediada por autoridades estatales, por funcionarios y funcionarias estatales, en este caso específicamente el Ministerio del Interior. También es importante establecer que las comunidades étnicas pueden formular preguntas, inquietudes, y estas sí deben ser resueltas de manera integral, de manera completa, de manera significativa por parte tanto de las autoridades, cuando sea competencia de las autoridades, como de los
responsables de los proyectos, obras y actividades. Asimismo, como les dije, las comunidades indígenas pueden presentar propuestas de acuerdos para la mitigación de impactos cuando las medidas, los proyectos, las obras o las actividades pues impacten su territorio y estos impactos pueden medirse digamos, en el ámbito ambiental, en el ámbito cultural, en el ámbito social e incluso económico. También es muy importante que una vez se tengan todas estas propuestas, pues puedan ser deliberadas y después de que hayan sido suficientemente discutidas, pues deben protocolizarse estos acuerdos alcanzados. Finalmente, tenemos la quinta etapa en el procedimiento para adelantar una consulta previa, que es la etapa de seguimiento de acuerdos. El objetivo de esta etapa es verificar que la entidad o la empresa o el responsable del proyecto, obra o actividad pues cumpla con estos acuerdos debidamente protocolizados en la etapa inmediatamente anterior y asimismo que pueda darse un seguimiento a estas medidas de mitigación propuestas tanto por los responsables del proyecto, por las autoridades estatales o por las comunidades étnicamente diferenciadas. Para finalizar esta parte sobre el procedimiento para adelantar una consulta previa, es muy importante entender que existen unas reglas generales que deben regir todas estas etapas en materia de consulta previa y que es muy importante establecer y recordar en esta clase. Estas reglas son: debemos recordar que la consulta previa no es un mero requisito formal, sino que es un derecho fundamental que implica un diálogo intercultural en el cual se proponen y deben coexistir diferentes cosmovisiones del mundo, pero también, por ejemplo, de conceptos como desarrollo sostenible, protección natural, protección de la tierra, entre otros. Y por eso es muy importante este componente de diálogo intercultural y no verlo el procedimiento de consulta previa como un mero requisito. También es muy importante establecer de nuevo que la consulta debe iniciarse antes de la adopción de la medida, antes de la ejecución del proyecto, obra o actividad, y no durante o después, o cuando ya se ha iniciado, por ejemplo, determinados proyectos, obras o actividades. La consulta debe realizarse, como resaltábamos, con las autoridades tradicionales reconocidas tanto legalmente hacia el Estado, hacia las autoridades estatales, pero internamente, ¿no? Debe también indagarse sobre la legitimidad interna de las autoridades representativas que están generando el proceso de consulta previa al interior de las comunidades étnicas. Es preciso, por ejemplo, identificar los caciques, los capitanes, los cabildos mayores, los cabildos menores, los consejos comunitarios, las asambleas que se generen, entre todas las otras formas de organización interna que tienen las diferentes comunidades étnicas en nuestro país. En estos procedimientos de consulta previa es muy importante que la autoridad estatal pueda garantizar que no se afecte de manera desproporcionada la integridad política y cultural de las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras o los pueblos rom. Esto a través de, por ejemplo, evitar que se presenten a través de los procesos de consulta previa, pues divisiones internas o, por ejemplo, porque se hagan consultas con una sola parte de la comunidad y no con la totalidad de la comunidad. Es muy importante entender que la consulta previa, esto para las empresas, para los responsables de los proyectos, pero también para las actividades, para las autoridades estatales y para las mismas comunidades étnicas, entender que la consulta previa no se reduce al ofrecimiento de dinero, de beneficios eminentemente económicos, sino
que también existe otro tipo de beneficios, existe otro tipo de reparaciones. Esto no quiere decir que los beneficios económicos y que los aportes económicos no sean válidos, pero es muy importante entender que son una parte de, digamos, como de las posibilidades de negociación y no todas. Asimismo, es importante entender que el trámite de la consulta previa, pues, es diferente del trámite de algunas audiencias ambientales, por ejemplo, y de algunos procedimientos o trámites ambientales, según vimos anteriormente. Es muy importante entender que hay espacios diferenciados de participación y que no son equiparables, que la consulta previa es un espacio de participación único, determinado, que no puede suplirse con otro tipo de espacios de participación. Asimismo, es importante que se entienda que en estos espacios debe generarse un diálogo intercultural, un diálogo en donde se pueda dar libre expresión de las diferentes cosmovisiones del mundo, de los conceptos de legitimidad política, de desarrollo sostenible, de recursos naturales, y por ello este trámite de consultas pues no son simples reuniones, sino que debe garantizarse de manera eficaz y activa una participación tanto de los responsables de los proyectos, de los proyectos, obras, actividades o de las medidas, como de las entidades estatales, así como de las comunidades étnicas diferenciadas. Es muy importante establecer que la consulta previa procede, en principio, con todas las comunidades étnicas inscritas en el Ministerio del Interior, pero que también procede con comunidades no inscritas, porque la inscripción en el Ministerio del Interior no implica un derecho de reconocimiento o de nacimiento de la comunidad étnica, sino que la comunidad étnica convive materialmente en el territorio nacional, y esto es un trámite de certificación, pero no está supeditado la certificación a la existencia de la comunidad étnica. Por ello, la consulta previa también puede llegar a proceder con comunidades étnicas que incluso no tengan la certificación ante el Ministerio del Interior, y por eso es tan importante esa primera etapa que vimos de determinación de procedencia de la consulta previa, para que haya una verificación en el terreno de que no existan comunidades étnicas que puedan llegar a ser afectadas directamente por las medidas, proyectos, obras o actividades que pretende ejecutar el Estado. Y finalmente, entonces, llegamos a las conclusiones, que son, digamos, un pequeño resumen de lo que hemos visto en este tiempo, en estos minutos de reflexión. Y es, la consulta previa, como les digo, es un derecho fundamental de los pueblos étnicos que implica pues la participación efectiva en el proceso su capacidad de influencia en el proceso de toma de decisiones que afecten directamente a estas comunidades o a estos pueblos étnicos diferenciados. Es claro que la omisión de la consulta previa, cuando ella proceda, pues puede llegar a generar la nulidad de actos administrativos, puede llegar a generar la suspensión de proyectos, obras o actividades por parte del juez constitucional, y esto tiene unas repercusiones tanto para el Estado como para los responsables de los proyectos, como para las comunidades étnicas. Por eso siempre es necesario que se pueda generar de manera diligente este proceso de determinación de la procedencia o no de la consulta previa, en donde también deben estar involucradas las comunidades étnicas diferenciadas. Otra conclusión a la que llegamos es que para llevar un adecuado proceso de consulta previa, pues se debe, entre otros aspectos importantes, proveer una información precisa, completa y significativa a todos los pueblos afectados por los proyectos, obras o actividades que se pretendan desarrollar en sus territorios o en las zonas de influencia de estas comunidades. Y por ello, pues es importante formular indicadores que permitan verificar la legitimidad y validez
de estos procesos de consulta previa, libre e informada, pero además generar datos para la medición de estos acuerdos que se lleguen después de la realización de las consultas previas y cuando se esté ejecutando estos proyectos, obras o actividades. Es muy importante recordar que la consulta previa no debe ser usada para desintegrar las comunidades étnicas y por eso siempre es necesario que se respete ese principio de representatividad y se pueda negociar con autoridades de las comunidades que generen esa representatividad al interior de sus pueblos y por ello no es viable negociar de manera individual y, por ejemplo, generando solo beneficios económicos para una parte de las comunidades afectadas y no para la totalidad de las comunidades. Pues esto básicamente es el desarrollo del principio, como les dije, de representatividad, pero también de buena fe, que exige pues la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado, de sus agentes o de terceros en asuntos propios de las comunidades. Es muy claro entender también que el derecho a la consulta previa no implica un poder de veto. Ningún sector de la población nacional tiene este derecho per se de vetar decisiones políticas del desarrollo, de políticas de desarrollo que afecten el país. Pero es importante establecer que todas estas decisiones respecto de estas políticas de desarrollo deben ser consultadas, deben cumplir con el principio de participación, en este caso de consulta previa para las comunidades étnicamente diferenciadas, pero de manera general, pues existe un deber de consulta, de participación de las comunidades en general en este tipo de decisiones que los afecten directamente. Entonces es muy importante entender que en este caso la consulta pues supone intercambio de razones y que este intercambio de razones debe ser evaluado por las autoridades estatales cuando, por ejemplo, no hay acuerdo a través de principios de razonabilidad y proporcionalidad para la adopción de medidas estatales, a pesar, por ejemplo, de que no haya un acuerdo cuando se haya adelantado un proceso de consulta previa. Y finalmente, pues, es muy importante entender que la consulta previa no debe agotarse como un mero trámite formal o simbólico, sino que debe responder a las necesidades tanto estatales como de los responsables de los proyectos, obras y actividades, pero sobre todo a las necesidades de las comunidades étnicamente diferenciadas. Y en este punto es muy importante entender que existen procesos organizativos, existen usos y costumbres de las comunidades étnicas que, por ejemplo, implican tiempos y cuestiones logísticas que deben ser tenidas en cuenta en esa tercera etapa de preconsulta, en la ruta metodológica, cuando, por ejemplo, es necesario hacer un ritual o convocar a un consejo de ancianos o generar ciertas asambleas locales de ciertos pueblos étnicamente diferenciados, y todos estos tiempos deben ser respetados y deben tenerse en cuenta para la formulación de esa ruta metodológica y que la consulta previa sea verdaderamente ese diálogo intercultural, pues que propuso no solo el convenio 169 de la OIT, sino también pues nuestra constitución política que digamos que ha sido desarrollada también a través de la jurisprudencia constitucional. Entonces, no siendo más, agradezco su atención a esta clase, esperando que el entendimiento y el conocimiento de esta figura y de esta figura específicamente en proyectos, obras o actividades con énfasis en proyectos mineroenergéticos, pues pueda servirnos para mitigar o prevenir la generación de daño antijurídico por la no realización de la consulta previa o por una realización indebida de procesos de consulta previa. Muchísimas gracias y hasta luego.